Buenos días, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a su programa Viviendo en el Reino. Amén. Bienvenidos de parte de la Alianza Ministerial Internacional. Bienvenidos, ¿verdad? Y pues, Pastor Juan, hoy estás con nosotros después de 2 semanas. Gloria a Dios. Pues sí, tuve que tomarme unas vacaciones, una gira artística por la Riviera Maya. Entonces, pero ya estamos nuevamente con ustedes para compartir la palabra, para compartirle las buenas nuevas como nos envió mi Señor Jesucristo a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y de hacer discípulos a las naciones y enseñándoles, ¿verdad? Hay que enseñar a la gente, hay que pues darles un poquito de esa sabiduría que el Señor nos ha dado a través de todo el tiempo que hemos ministrado, que hemos estado, que se nos ha dado el honor de liderar una iglesia. Amén. Juanito. Buenos días, hermanos, saludos. Pues vamos a iniciar con nuestro tema, el Evangelio de la Paz de Dios. Esta debe de ser la parte de que debe ser vital en nuestra vida, vivir en el diario caminar, ¿verdad? Con esa paz que Dios nos da. Salmo 29:11 dice: Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Amén. Si hay algo que el pueblo de Dios debe de disfrutar y debe de caminar en ello, es primeramente la parte del poder y la paz, ¿verdad? Muchas veces el enemigo va a tratar de robarnos la paz en tantas maneras, en tantas formas, que va a buscar que usted y yo nos perdamos de la atención de estar viendo a Dios y ver más la parte de lo que es temporal, la parte de lo que está aquejando a nuestro entorno, y va a tratar de quitarnos siempre de nuestra mira en estar en Dios. Pero pues para esto necesita usted despojarse del poder que Dios le ha dado, ¿verdad? Y yo creo que esa es la parte en donde muchas veces no hemos tenido esa conciencia. Dios nos ha dado poder, nos ciñó de poder, nos dio una autoridad, nos dio su nombre, nos dio su palabra, nos dio su sangre, y entonces, amén, pues todo esto es poder de Dios, dice la Escritura, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Amén, y aquí la parte del poder, ¿verdad? Tiene que ver con la parte, vuelvo a insistir, en donde el enemigo va a tratar de traer persecución a nuestra vida. ¿Persecución en qué sentido? Pues en la parte natural de lo que vivimos en el día a día, en la parte familiar, en la parte temporal, en muchas áreas. Y pues para esto vamos a ver la parte de que Dios nos ha dado poder para que usted pueda seguir viviendo día a día bendecido con esa paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Y ciertamente, pues nosotros tenemos que vivir confiados en el Señor. Hace un rato le comentaba yo acerca de que estuvimos ausentes. Fuimos a resolver algunos asuntos, ¿verdad? Amén. Pero para nosotros fueron unas vacaciones que dijimos, vámonos a la Riviera Maya, y nos pusimos a ver videos. Gloria a Dios, pero estuvimos atendiendo asuntos de los pensionados y pensionistas del Estado de México y de algunas otras situaciones, pero para nosotros es son unas vacaciones, una paz, como habla la palabra de Dios, ¿verdad? Y además recuerde que dice que el Señor nos da esa paz cuando dice, yo no doy la paz como el mundo la da. Esa paz es tremenda en tu vida, que estás tranquilo, no estás preocupado por nada, mejor nos ocupamos en las situaciones, y que pues realmente cuando vivimos en el Señor y decíamos al principio, ¿verdad? Cuando entramos a la dimensión de Dios, cuando entramos a la dimensión del reino de los cielos, del que habíamos hablado, pues entramos en esa paz, en ese regocijo, en ese gozo, que te levantas día con día y quieres gozar ese día. ¿Por qué? Porque tenemos la paz de Dios, porque la paz de Dios está en ti, en tu familia, en tus hijos, en tu descendencia, y no tienes que preocuparte de nada, sino solamente ocuparte de lo que tienes que hacer y hacerlo como para Dios, no como para el hombre. Y creo que el Señor siempre manda motivos para que estés trabajando, para que no a pesar de las situaciones que suceden afuera, no te estreses ni tampoco te vayas a estar inmerso
en esa vorágine que es el mundo, problemas que los tienen problemas y esto y lo otro, porque yo he escuchado de gente que tiene muchos problemas y se queja, pero sí ahí en la misma situación, ¿verdad? Y no intenta salir, y este programa más que nada es para invitarte a que salgas de esa vorágine y que te atrevas a vivir la vida que vivimos nosotros como cristianos, con paz en nuestro corazón, que vas caminando con confianza y con firmeza, porque sabes que Dios está contigo. Amén, Juanito. El versículo base de el día de hoy pues es Efesios 6:15 y dice: calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Amén. He escuchado muchas veces que platicando esto con los pastores se omite la parte de apresto. Entonces quisiera compartirles qué es el significado de esta palabra, para que vayamos entendiendo a qué nos hace referencia. Es la preparación que se someten los tejidos para que tengan una mayor consistencia. Entonces, si nos está hablando de un calzado, quiere decir que el Señor nos está preparando para que tengamos un caminar firme. Dice que es otorgarle consistencia, y también se hace para que las cosas luzcan un poco mejor. Amén. En términos humanos y médicos y educativos, porque esto se utiliza mucho para los niños. El apresto es básico para el ser humano porque se refiere al proceso de preparación que permanentemente se tiene ante cualquier actividad que se quiera iniciar. Dice que es permanente. Amén. Y que te va a preparar, es un proceso de preparación. Por ejemplo, cuando empezamos a andar en bicicleta, siempre hay una persona que va contigo, ¿no? Te va ayudando. Posteriormente te ponen unas rueditas, después te quitan las rueditas y ya después andas en una bicicleta. Pero es un proceso, aquí nos dice que es un proceso permanente. O sea, no nada más es que ya alcanzaste un nivel, sino que siempre te va a llevar a más, a más. O sea, es un proceso Amén. Que en las personas es día con día. ¿Por qué hacemos referencia al apresto? Porque es la preparación. El Evangelio nos va a preparar para las situaciones de la vida. Nos va a dar Amén. La dureza, Amén. La firmeza, la constancia para poder caminar en una vida cristiana. Isaías 32:17 dice: y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Tengo que regresarme a la clase pasada, a la semana pasada, cuando hablamos acerca de la justicia. Recuerde que no es por lo que usted gana, no es por lo que usted ha hecho, sino por lo que Cristo Jesús ganó para usted. Y dice que el efecto de esa justicia será paz. El hecho de que usted aprenda a caminar en el día a día, el que usted se prepare día a día a través de la palabra de Dios, en esa justicia, lo que va a hacer es que su corazón pueda estar confiado, que usted pueda caminar en paz, ¿verdad? En todas las áreas de su vida. Hay gente que en el diario vivir sale a trabajar y regresa agobiado por los problemas, por las necesidades, y en lugar de ir a su cama a reposar, ¿verdad? Pues no haya la paz y está dando vueltas y vueltas y sigue en esa vertiente de siempre estar inseguro de qué es lo que va a suceder, ¿verdad? Y el libro de los Salmos también nos dice eso, ¿verdad? En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Dios, me haces vivir confiadamente. Amén. Entonces dice aquí que el efecto de la justicia sería paz y la labor de la justicia reposo. Cuando yo aprendo que Dios hizo algo por mí, lo ganó por mí y me lo dio no por lo que yo puedo hacer, sino por lo que Él hizo, esa parte de la justicia traerá reposo y seguridad para siempre, dice aquí. Y dice, y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Es decir que nosotros tenemos problemas igual que usted, nosotros pasamos situaciones todos los días igual que usted, tenemos las mismas luchas, las mismas tentaciones, los mismos problemas. La diferencia es que hemos aprendido a vivir en la justicia de Dios, en la paz de Dios,
en la gracia de Dios, en el poder de Dios, y por ende nosotros podemos estar en habitaciones seguras, podemos estar nosotros en ese recreo de reposo, y podemos nosotros vivir en esa paz que es parte de la justicia del día a día. Vuelvo a insistir, nosotros tenemos las mismas luchas, pero ¿qué es lo que ha pasado en el transcurso de nuestra vida? Hemos aprendido a conocer al Dios de nuestra justicia, hemos aprendido a conocer al Dios de nuestra paz, al Dios que nos amó, y esa parte no debemos de quitarla de nuestro pensamiento. Dios te ama, y por encima de todas las cosas, Dios siempre está preparando lo mejor para ti, y lo mejor que una persona puede tener pues es la paz, ¿verdad? Porque todos los días se para y lo primero que hace es empezar a correr, empezar a luchar con el tiempo, a luchar con los recursos, a luchar con tantas cosas, y en su corazón no hay paz, no hay reposo. Y entonces, pero cuando usted conoce al Dios que le guarda, al Dios que es el administrador de todo lo que usted es, Dios le pone en su corazón las cosas para que usted vaya haciendo las cosas en su debido orden, en su debido tiempo, y usted pueda vivir en paz. Porque todas las cosas pues nos persiguen, aunque usted no quiera. A nosotros también nos persigue el tiempo, a nosotros también nos persigue la parte de la economía, nos persigue la parte de la seguridad, la parte de la familia, nos persigue. Pero ¿qué es lo que hemos aprendido? Que Dios es el que nos guarda. Dice la Escritura, tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y eso es lo que hace la diferencia. Amén. Y yo creo que es cuestión de actitud, Pastor Saúl, porque ciertamente, hermano Juan, porque en verdad, ¿cuál es tu actitud al levantarte? ¿Cuál es esa carga que traes? Yo les daba una sugerencia a una hermana de California, en Estados Unidos. Me decía, es que me agobian los problemas, tengo el juicio de esto, tengo el problema que van a hacer auditoría en el salón, hay esto, es lo otro, y yo les dije muy tranquilo, les dije, mira, a cada problema cítalo a cierto día y cierta hora, en esa hora atiéndelo, no te juntes todo, porque va a pasar que ni vas a solucionar ninguno de los problemas y todo va a seguir enredado porque ahí los tienes todos juntos. Entonces, cita el problema de Hacienda y en una hora para que en esa hora le des solución y veas qué vas a hacer. Después, cita el problema de lo del juzgado y empieza también a darle solución. Y después cita el problema de la auditoría, de todo, o sea, toda la problemática, vas a decirles, a ver, les toca tal día a tal hora. Y quítate de problemas de tenerlos ahí juntos, porque no vas a solucionar todos, te vas a hacer bolas y al final vas a quedar igual, porque no va a haber solución para ninguno. Y de cierto, bueno, el testimonio, ¿verdad?, que te tengo es que me volvió a hablar y me dijo, ¿qué cree, Pastor Leo? ¿Qué pasó? Me dice que le hice como usted me dijo y ya solucioné la mayoría. Dije, gloria a Dios, qué bueno que hiciste lo que pues por experiencia lo hemos hecho, ¿verdad? Darle solución. A ver, hay que atender a este cliente, a ver, espérate, te toca tal hora. Lo mismo en el negocio, había gente que en una estética llegaban gente y la mujer estaba sin comer y todo, le dije, a ver, espérate, pon una hora para comer. Y ahora sí que disciplina a tus clientes, ¿no? A ver, mira, de 1 a 2 voy a comer, así es de que en esa hora no voy a atender a nada, porque primero me voy a atender a mí para poder atenderlos a ustedes. Uh-huh. Y esa situación, por eso te digo, es cuestión de actitud. Sin temor, sin estar, híjole, ¿cómo le voy a hacer, verdad? En lugar de preocuparte, ocúpate. Y vas a ver cómo va, la diferencia va a estar en esa actitud. ¿Cómo te levantas? Porque a veces les dicen, si te paras con el pie izquierdo, ya bailaste las calmadas. Sí.
si te agarras con la mano izquierda, a ver, espérame, no es cuestión de con qué pie te levantes, es cuestión acá en pensamiento y en corazón. el pensamiento, en tu mente te programes y digas, hoy me va a ir perfectamente, Señor, porque tú me vas a bendecir. ¿Qué oración haces al principio del día cuando te despiertas? ¿Das gracias? O en lugar de dar gracias dices, híjole, ya se me hizo tarde. Ya se me hizo tarde. Y luego, como las señoras, ¿verdad? Van regañando al chamaco porque se le hizo tarde, lo llevan al kinder y lo van jaloneando. Entonces dices, a ver, espérate, a la que se le hizo tarde fue a ti, porque el niño se va a parar a la hora que tú le indiques, y por lo tanto, todas situaciones que has visto, y las has visto en la calle, ¿no? Como la mamá le va gritando a los niños, apórense, pero es ciertamente, hermanos, queridos radioescuchas, es la falta de organización, la falta de actitud. Si tienes una actitud negativa, pues con la pena te va a ir mal, siempre vas a tener cuestiones porque esa actitud negativa va a repercutir en tu vida, en tu ánimo, en todo va a repercutir. Y sin en cambio, si te levantas con una actitud positiva y dices, hoy me va a ir bien, a pesar, como dices, Pastor Saúl, que nosotros vivimos la situación económica, la situación con la familia, y que de repente hay situaciones que es como, pero nosotros le decimos, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¡Ay, aquí está la solución! Porque cuando estás en paz, empiezas a ver soluciones en lugar de problemas. Hay gente que ve puros problemas en donde nosotros buscamos soluciones, ellos buscan problemas. Y llegan, pero es que esto, es que, a ver, espérate, mira, vamos a ver primero una cosa, luego otra, y no juntarnos porque siempre van a pasar situaciones. Nosotros también tenemos las mismas situaciones, como comentó el Pastor Saúl, que tú, pero tratamos de cambiar de actitud y de cambiar de rumbo, de ya no estar ahí echándole más problemas a la situación, a los problemas, sino querer darle solución. Y por ejemplo, cuando a nosotros nos preguntan, pues decir, oiga, ¿cómo le hago? Es que eso, a ver, mira, es que tienes que hacer esto y esto y esto. Y yo les comento que, por ejemplo, cuando estás de afuera y ves el problema de afuera, le puedes dar solución, pero cuando estás inmerso, que estás dentro, estás en el hoyo, pues difícilmente el problema te envolvió. El problema te envolvió, ya te sumergiste en ese problema y ¿qué crees? No vas a encontrar la solución. Y comentábamos de verdad cuando un abogado no sabía ni cómo hacerle, le decía, pero si eres abogado, sí, pero es que el problema es tremendo y desde afuera lo veas, no, mira, hay soluciones. Y es ese apoyo que le dábamos al abogado que no sabía cómo salir de un juicio que se le había complicado. Le decían, mira, pues haz esto y esto y esto. Ay, de veras que, pues lo que pasa es que te estresas, te metes en ese problema y pues ya la solución se aleja. Porque estás estresado, estás preocupado y quieres hacerlo así, pero hay procesos. Y déjame decirte que el tener la paz de Dios en nuestro corazón es bien importante, porque así es como solucionamos todo lo que llega a nuestras vidas. O casi todo. Más bien todo lo que llega. De esto nos habla Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. En mí tengáis paz. Entonces, cuando tenemos el problema, normalmente decimos, ¿dónde está, Señor? Pero cuando le has dicho, vamos a caminar, ¿no? Ajá. Cuando necesitamos ir, le decimos, bueno, a ver, ¿qué hago, no? Pero realmente antes de llegar a ese problema, ¿cuándo caminaste con él? Amén. Siempre nos habla aquí de nuestro calzado. Nos habla mucho de nuestro caminar. O sea, cuando ya estás inmerso en el problema, entonces sí volteas y dices, ¿y dónde estás? ¿Dónde estás, Señor? Pero cuando tu diario caminar fue, por eso hablé del apresto. El apresto dice que es un proceso de continuo. Amén. Entonces, si es un proceso de continuo, si tú caminas con Cristo, aquí nos dice, para que en mí tengáis paz. Entonces quiere decir que tienes que ir caminando con Él. Amén. Día con día. Cuando tú lo invitas a caminar, seguramente no vas a llegar a esas situaciones,
tan complicadas. ¿Por qué? Porque él te va a decir, por este lado sí, por este lado no. Camina, detente, avanza. Entonces, cuando no escuchas esa voz, pues vas a terminar mal. Y es cuando vas a terminar con esos problemas y dices, bueno, creo que no me acompañas, pero pues cuando te levantas, esa actitud que dice el pastor Juan, sí, o sea, te levantaste de malas y con el tiempo recortado y no te sentaste a preguntarle a ver qué vamos a hacer el día de hoy, ¿no? O sea, te paras en ese tiempo, horas y le preguntas, bueno, ¿qué tienes preparado para mí el día de hoy? Amén. Y de lo que tú sabes que tienes que hacer, cuando le has dicho, Señor, ¿me acompañas? Vamos. O sea, esa es la diferencia, porque es cuando tú haces eso, hasta en cosas muy sencillas, bueno, que podrían ser muy sencillas, como en un choque a mí me tocó la parte de que físicamente ves que vas a chocar y la voz te dice, frena, y dices, no, si freno, pasa esto. voy a chocar. Y te vuelven a decir, acelera, y dices, bueno, sale a fondo, ¿no? Y pasas, rozando. Entonces, realmente le has preguntado a Dios, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Y en todo lo que vas a hacer, invítalo a caminar contigo. Amén, sí, amén. Por eso a mí me lleva a recordar esta parte, ¿verdad? Este es el día que hizo el Señor. Amén. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Decías tú, Juanito, hace unos momentos que muchas veces nada más estamos viendo los problemas. Y la palabra de Dios nos habla ahí en Colosenses, ¿verdad? Que tengamos los ojos puestos en Jesús, Amén. ¿verdad? Que es el autor y consumador de nuestra fe. Sí. Si nosotros estamos viendo solamente los problemas, simplemente lo único que vamos a hacer es meternos más en el problema, es envolvernos más en el problema. Y el Salmo número 55, versículo 18, dice, Él redimirá en paz mi alma de la guerra que hay contra mí, aunque contra mí haya muchos. Amén. Es decir, que aquí Dios lo que hace es, Él ya pagó para que tú puedas tener paz. Amén. Para que tu alma pueda vivir en paz. Dice, Él redimirá, Él pagará, Él fue el que ya hizo todo esto para que tú vivas en paz, aún en medio de la guerra. Y como decíamos, todos nosotros nos encontramos inmersos en la misma problemática que todo el mundo vive en el día a día. A nosotros nos aquejan los mismos problemas, la diferencia es que hemos aprendido a que este es el día que Dios hizo para que nosotros Amén. Nos gocemos y nos alegremos en Él. Ok, estamos viendo los problemas, estamos viendo las necesidades, pero como decía Juanito, ¿verdad? Señor, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Ayer platicaba yo con alguien y ese alguien me decía, fíjate, pastor, que yo soñé tal cosa. ¿Qué significa? Bueno, no me preguntes a mí, pregúntale al Señor. Si Dios, la Biblia dice que Dios te habla a través de visiones, a través de sueños. Amén. Entonces, yo tengo una perspectiva de lo que tú estás viviendo como con esa visión que tú tienes. Para mí significa esto, pero no me hagas caso a mí. Mejor ve con el que te está dando el sueño o la visión y pregúntale qué es lo que significa y entonces vas a poder actuar correctamente. Pero si tú solamente estás viendo quién te solucione los problemas y no eres capaz de recurrir al que dice la palabra de Dios, es autor y consumador, ¿verdad? Él dice, la Escritura incluso, que aun cuando haya el problema, Dios juntamente con el problema da la salida. Amén. Entonces, si está el problema, hay una salida y esa salida está en manos de Dios. Ahora, ¿pero qué tanto pones tu vida en las manos de Dios? Cuando tú dependes de Dios y tu vida está escondida en las manos de Dios, nadie te puede arrebatar de la mano Amén. De Dios. Dios guarda tu camino, ¿verdad? Entonces aquí lo que tenemos que ver nosotros es que muchas veces nosotros podemos estar viviendo, y permítame decirlo así, en un engaño de una realidad. O sea, hay una realidad. La realidad es que hay problemas allá afuera, pero hay algo que se llama verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La realidad, por ejemplo, le pongo un ejemplo, la realidad es que Lázaro había muerto. Ya tenía 4 días de muerto, pero llegó la verdad. Amén. Y le habló la verdad a ese hombre que estaba muerto y le dijo, ven fuera. Y entonces, ¿qué sucedió? El que estaba muerto salió fuera. No, Cristo no vio la parte de la realidad, Cristo vio algo que se llama verdad. Y muchas veces usted y yo podemos vivir engañados en la realidad que aparentemente nuestros sentidos, nuestra vista, nuestros oídos está recibiendo,
y se nos olvida lo que la verdad dijo. La verdad dijo, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Sí, y realmente me hizo recordar el Salmo 91, ¿verdad? Que dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y realmente, hermanos, la vez pasada les habíamos comentado o les habíamos preguntado que si solamente decían lo de Corintios, ¿verdad? La de 2 de Corintios 3:4, que aunque andamos en la carne, no somos de la carne, sino que nuestras armas espirituales son poderosas en Dios. Decíamos, y mucha gente lo repite, pero realmente se mete y empieza a vivir la palabra de Dios. ¿Abraza esa bandera? Abraza todo eso. El día de ayer comentábamos en la prédica en Cristo Vive, Ecatepec, acerca de que qué tanto has utilizado las armas espirituales y qué tanto le has creído al Señor para que cuando declares la palabra, la sangre de Cristo tiene poder, pero cuántas veces has hecho en ti realidad esa palabra. Cuando repites, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Ahí regresamos al Salmo 91, ¿verdad? ¿Estás habitando al abrigo del Altísimo? ¿Estás bajo la sombra del Omnipotente? Entonces, los salmos traen sabiduría y traen esa bendición que pues nosotros la vamos a recibir, pero si quieres. Si quisieras y oyeras, comerás el bien de la tierra. Amén. Y si no quieres, pues ni modo. Vas a ser consumido a espada, también dice el mismo versículo. Entonces, escucha todo esto, ¿por qué? Porque la sabiduría de Dios es tremenda y cuando Él te pone ahí, y yo les decía a Pastor Saúl, hermano Juan, que por ejemplo, a veces andan buscando unciones, ¿verdad? Va a venir el profetazo, el apóstol, el pastor, no, tremendo. Y les decía yo, tú tienes una unción, ¿por qué no la utilizas? ¿Por qué no esa unción la utilizas? ¿Por qué andas buscando afuera lo que tienes adentro? ¿Por qué andas buscando afuera lo que está en ti? Dices que Cristo está en tu corazón, pues que se vea y empieza a abrazar, como dice Pastor Saúl, empieza a abrazar esa realidad, ¿verdad? Empieza a abrazar esa verdad, y entonces vas a empezar a vivir y a conocer el poder de Dios en tu vida, el poder de Dios en tu familia, en tus hijos, en tu descendencia, y entonces vas a decir, bendito sea el Señor. Amén. ¿Verdad? Porque así como Job le dijo, Dios dio, Dios quitó, alabado sea el Señor, pues yo creo que nosotros debemos dar gracias porque estamos inmersos en esa dinámica del Señor, y entonces vas a hablar, ¿verdad?, de lo que te pasa cuando andas en Dios, porque muchos hablan de lo que les pasa fuera de Dios, y dice que cada quien habla como le fue en la feria. Vamos a ir a un pequeño receso, no se pierda lo que continúa porque está muy bueno. Sí, amén. Regresamos. ¿Estás cansado de pagar servicios de entretenimiento online? Visita TV Red, un canal que promueve el evangelio, apto para todo público en general. Emisiones las 24 horas del día. Recuerda que puedes visitarnos desde tu celular, tablet, computadora o televisión. Lo mejor de todo es que es una plataforma totalmente gratuita. Síguenos en Roku como TV Red y en nuestra página web www.radiovoz.com.mx. Las adicciones pueden ser el otro rival a vencer, pero un verdadero atleta puede superar cualquier adversidad, y más aún apoyado de su familia. El deporte es el mejor camino para superarse en la vida. Un verdadero campeón pone fuera de combate a las adicciones, por eso no hay que bajar la guardia. Con razón y corazón, por toda la nación, juntos por la paz. Tu amigo Saúl El Canelo Álvarez. La televisión es muy grande, pero ¿dónde podemos encontrar un canal interesante? TV Red, la señal que te enlaza.
Aquí podrás encontrar la mejor programación, como películas, series, música, documentales y noticias de último momento. Recuerda visitarnos en nuestra página web www.radiovoz.com.mx. Llegué a probar la cocaína, ¿no? Los ácidos, pastillas, ¿no? Pues hasta el final fue el que me encontré con la piedra, que fue con lo que más me hice adicto, ¿no? A los 17 empecé a consumir ya fuertemente y fue donde empezó a ir en picada toda mi vida. Lo anexábamos. Se lo llevaba pues a la fuerza, ¿no? Lo tenían que someter. Él tiene temor de regresar a la casa para no recaer. Esto es un martirio que a nadie se le desea en verdad. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Nadie puede predecir el futuro para que disfrutes tu vida y lo que te ofrece. Necesitas un sistema inmunitario fuerte. Respalda tu sistema inmunitario al incorporar cloruro de magnesio en tu vida. El cloruro de magnesio ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. El cloruro de magnesio contribuye al equilibrio electrolítico, al metabolismo energético normal y al funcionamiento normal del sistema nervioso y de los músculos. Los productos Clorumin y Clorucap fueron diseñados específicamente para respaldar tu sistema inmunitario de una manera única y efectiva. Para mayores informes comunícate al 55 59 32 64 15 o al 55 12 09 18 02. O bien entra a nuestra página web clorurodemagnesio.com.mx. Tu salud depende de lo que hagas hoy. Elige bien, construye una vida mejor. Dije, total, voy a ser policía. Le saca uno la verdad a las personas, como sea, de guacanazos, a meterles la macana eléctrica. Éramos los halcones. Creí que era un bebedor social y que podía dejar de beber cuando yo quisiera, ¿no? Y no fue así. Perder familia, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de esos delirios visuales, ver cómo me comía las arañas, los alacranes. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. ¡Termina el partido! ¡Victoria a los Dodgers! Mientras tu sueño siempre está en tu mente y luches por ella, pase lo que pase, y las cosas se logran siempre. Le doy un buen ejemplo a mi familia. Obviamente el mantenerme activo haciendo un deporte es importante. ¡Son los campeones 2020! Sería la forma más correcta de tener a un niño ocupado haciendo un deporte. Contra las adicciones, juntos por la paz. Me siento confundido. Ya no tengo oportunidades. Nada es como antes. Extraño a mis amigos. Estoy desesperado. Me siento. Estamos de vuelta, ¿verdad? Estamos hablando acerca de la paz de Dios, Amén. que es con lo que debemos de caminar todos los días. Juanito. Así es, dice que ese es nuestro calzado. Así es. Yo quiero hablarles un poco del calzado. En el Evangelio mismo ha de ser el sólido crecimiento del creyente, estando su manera de vivir en conformidad con él y por ello un testimonio de él. ¿Qué nos dice aquí? Que lo que ya aprendimos, toda esa preparación que hemos tenido en el Evangelio es para que vivamos en conformidad con esto que ya aprendimos. Amén. Y por ello demos un testimonio. Muchas veces vemos a las personas su calzado y decimos, bueno, como es su calzado, es la persona. Eso es en el mundo, ¿no? Y vemos que realmente así también para con Dios es. ¿Qué quiere decir? Habla de tu caminar. ¿Cómo es tu caminar en Cristo? ¿Es un camino de rectitud? Si vemos una persona que no pone ese tiempo de lustrar su zapato, de acomodarlo, de combinarlo con recuerdo con lo que te estás vistiendo, entonces quiere decir que si no te importa esa parte de tu caminar,
Eso es una realidad. Entonces, aquí nos está diciendo el Señor, ¿cómo es tu caminar? ¿Cómo es tu calzado? Me voy a ir un poquito a la parte del calzado. En este caso, el pastor Juan nos dijo que veamos que si no hacemos uso de las armas. El calzado también es un arma. Porque los soldados, ese zapato les daba firmeza en el pie, porque no era en ese tiempo eran sandalias. Era una sandalia muy especial que estaba formada de 4 partes, 3 partes de piel, una sobrepuesta de otra y una suela. Entonces ya vemos que es un número 4, ¿verdad? Haciendo referencia a los evangelios. Era formado de una sola pieza de piel, porque si un zapato, ahora actualmente vemos que tiene una costura extra, esa costura se puede desgastar y se rompe. Y te lastima. Entonces aquí nos está haciendo el Señor énfasis que tú tienes que ser igual de una sola pieza. ¿Por qué era de una sola pieza? Porque no solamente sujetaba el tobillo, sujetaba totalmente el pie, porque eran largas jornadas las que tenían que caminar y no era para que no se les formara unas ámpulas. Ahora, el calzado se ajustaba. Entonces aquí también nos está diciendo que tu caminar tiene que ser ajustado, ¿verdad? Porque te va a dar firmeza. No, eso evita que te dé enfermedades, que te salgan ámpulas, que haya desgaste. Y una parte que a mí me pareció muy importante, lo que les hacía ser firme, era que en ese tiempo, a pesar de que era una tecnología muy antigua, también usaban un tipo de tachuelitas en la parte de abajo. Como clavos. Como clavos. Entonces, aún un soldado derribado tenía la capacidad de poderse defender con tus pies. Entonces, el calzado no es cualquier cosa. O sea, nosotros quizá decimos, es que es una parte de la armadura que no es tan visible. Pero sí es muy visible. Práctica. Muy práctica. Y esta parte de la armadura es visible a todos los demás. ¿Por qué? Porque habla de nuestro caminar, por lo tanto habla de nuestro testimonio. ¿Cómo es? Si realmente estamos viviendo en el Evangelio, o realmente nada más somos simpatizantes, o somos creyentes. Porque ahorita más adelante vamos a ver las citas, decía ir y predicar el Evangelio. Y también sanaban. Entonces quiere decir que no nada más es hablar, sino la parte accionar, la demostración del poder. Entonces por eso tenías que permanecer firme. ¿Por qué? Porque no solamente estos soldados no solamente era caminar, a veces tenían que correr y tenían que tener días el calzado puesto sin que te lastimara. Por eso llevaba las diferentes capas de piel y tiene que ser de una sola pieza y sin costuras para evitar incomodidad en la persona que la va a portar. Entonces también vimos que el apresto quiere decir es algo que le da figura, que le da hermosura, y vemos en la Biblia también dice que qué hermosos son los pies de estos. Entonces quiere decir que Dios también nos va a traer hermosura. ¿Por qué? Porque estamos predicando. ¿Qué es esta parte de la hermosura? Que de verdad cuando llega una persona que predica el Evangelio hay un lugar de preferencia. Amén. Para los hijos. ¿Qué es evangelio? La palabra evangelio, ¿verdad? Son buenas nuevas. Buenas nuevas. Y muchas veces lo que la gente quiere escuchar, pues son buenas nuevas. Así es. Aquí la parte de las buenas nuevas tiene que ver con lo que Dios está haciendo en tu vida en el día a día, ¿verdad? Hablamos la parte de que seguimos en la lucha, todos nosotros, igual que usted. La diferencia son las buenas nuevas. Dios cuida de nosotros, Dios nos ayuda y somos parte integral de un entorno. Entonces, por ejemplo, Salmo 147, versículo 14, dice, Él da en tu territorio la paz, te hará saciar con lo mejor del trigo, ¿verdad? Son buenas noticias. Si tú tienes un trabajo, ese trabajo está porque tú estás allí. Ese entorno en donde tú te mueves, en la calle donde tú vives, puede estar en paz. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Y esas son las buenas nuevas. Y dice aquí, Él te hará saciar con lo mejor del trigo. ¿Qué es la parte del trigo, verdad? La parte que sacia, la parte corporal, la parte física. Y vemos que el evangelio no solamente es la parte espiritual, porque muchas veces la gente se fue nada más con la parte espiritual, fue con hablar cosas bonitas, hablar cosas que se oyen tan hermosas,
pero que en la realidad y en la práctica muchas veces se dejaba de vivir en ello. Hablábamos de un Dios que tiene poder, pero nunca la gente enseñaba el poder. Hablábamos de un Dios de milagros, pero nunca practicaban en esa parte en donde Dios hacía los milagros en su vida. Hablamos de un Dios que sana y sin embargo veíamos un pueblo enfermo. Hablábamos de un Dios proveedor y la gente necesitada. Hablamos de que es un Dios que es dueño del oro y de la plata y la gente tronándose los dedos por la parte del dinero. Es ahí donde vuelvo a insistir, las buenas nuevas o el evangelio tiene que ver con las noticias que tú le estás dando a la demás gente para que puedan ver el poder, la hermosura del Dios que te habló, la hermosura del Dios que te llamó, la hermosura del Dios que te santificó, que te justificó, que te bendijo en el día a día. Pero si solamente vivimos un evangelio religioso, difícilmente va a haber una demostración de poder. Yo recuerdo en mis tiempos en donde estuve con algún otro pastor trabajando en algún momento, vino un apóstol de Estados Unidos y hablaba de las maravillas y de la gloria de Dios. Y yo sí me incomodé esa vez y le dije al Señor, yo ya me cansé de que solamente la gente venga y me hable de las cosas que tú haces. Yo quiero conocerte. Yo quiero experimentarte, yo quiero que lo que dice él que le pasa, me pase a mí. Y entonces empezó en una demostración de Dios a mi vida. Dios cambió mi pensamiento, mi entendimiento, y empezamos a vivir en el poder y en la gloria de Dios. Entonces nuestra vida fue transformada. Y yo te vuelvo a repetir, seguimos teniendo problemas y luchas. La diferencia es que yo sé quién está conmigo, quién es mi ayudador, quién es mi guardador, quién es mi proveedor. Y en esa dinámica de yo saber quién es Dios en mi vida, hace que mi vida sea más fácil. Y por eso dice, Él da en tu territorio la paz. La calle en donde yo vivo es la calle segura. La gente hoy, si usted se da cuenta, pone rejas, ¿verdad? Para estar segura. Se enjaula. Pues se enjaula, exactamente, ¿verdad? Y nosotros en algún tiempo tuvimos una librería y nos decían, oye, ¿y no tienes miedo de que vengan y se metan y te quieran robar? Yo le decía, es que este negocio no es mío, el negocio es del Señor, solamente soy administrador y por lo tanto lo que yo hago es de Él, para Él y por Él. Así es que Él es el dueño. Si el Señor no guarda la casa, en vano. Así es. Pues sí, así en vano. Es. Pongas lo que pongas, no va a haber ninguna respuesta si no dejas que el Señor guarde la casa, si no te metes a esa seguridad de Dios. Seguridad de Dios. Así es. Entonces seguimos insistiendo. ¿El evangelio qué son? Buenas nuevas, buenas noticias. Y es lo que Cristo Jesús hizo cuando vino a tu vida. Te dio la primer buena nueva. Amén. Hay salvación y vida eterna. Pero si solamente te conformaste con la salvación y la vida eterna, has estado perdiendo el tiempo. Yo le digo siempre, la salvación es la parte de la caja que contiene todo el regalo. Si tú no te atreves a abrir para saber qué es lo que contiene la salvación, vas a estar incompleto. Amén. Sí, amén. Y ciertamente es eso, ¿no? O sea, ¿qué tanto, con cuánto te conformas? ¿Con solamente verlo? ¿Te conformas con aplaudir? Es como aquel que va al estadio y se siente en las gradas en lugar de meterse al campo de fútbol a jugar el partido y que solamente aplaude los triunfos de los demás. ¿Por qué no te aplaudes tus triunfos? ¿Por qué no te atreves a meterte en la dimensión? Otra vez, haciendo énfasis en todo eso, ¿por qué no te atreves a cargar el trofeo? ¿Por qué no te atreves en entrar en esa dimensión que el Señor nos está dando la oportunidad y que hagas pues realidad la palabra de Dios en tu vida? Porque muchas veces dices, ay no, qué bonito. Y hace rato hablamos de cuando llega un apóstol, un profeta, y dice, no, es que va a haber prosperidad en tu vida, y te así como que, y al final la vida sigue igual, y por eso dices, atrévete, da el paso, da ese paso de fe,
Y no solamente, como dices, no recibes la salvación y vas y la guardas y la tienes ahí como trofeo. Ya en la vida eterna. En la vida, sí. Allá cuando reine con Cristo, allá voy a disfrutar. No, dice que vamos a reinar en esta tierra. Amén. Y que vas a disfrutar de todo lo que el Señor hizo desde el principio, como está en Génesis, ¿verdad? Que Él creó todo para que te alimentaras, para que te vistieras, para todo lo fueras creó, el Señor. para que fueras el Señor de la tierra, Así es. que señorearas, porque inclusive ahí dice, y señoré sobre los peces del mar, las aves de los cielos, y todo animal que se arrastre sobre la tierra, no sobre el hombre, sino nos da autoridad. Desde el principio, cuando termina la obra, nos da autoridad para que administremos o juzguemos, gobernemos la tierra. Pero ¿qué hay de aquellos que se sientan? Y nuevamente regresamos con Lázaro, el que está en la puerta del rico, ¿no? Esperando, rascándose la panza a que le caiga algo. ¿Por qué no te paras? ¿Por qué no buscas? ¿Por qué no te atreves nuevamente a vivir esa vida que te cuentan? Que es, ay hermano, usted ha vivido esa vida tan hermosa, sí, y te invito a que des el paso decisivo, aquel paso que yo di, y créeme que tengo paz en mi vida, y de verdad, como dices, ¿verdad? Nosotros allá en la Cerrada donde estamos, el Señor nos dio un palacio, pues decían, hay que poner esto, bardas electrificadas, bardas, y le decía yo, si el Señor no guarda la casa, en vano vela la guardia. Y se los comentaba y todos decían, es que me pasó esto, fueron y me tocaron en la puerta y se oían ruidos, y le decía, pues qué raro, porque yo me acuesto y tengo la paz de Dios en mi vida, ¿y qué creen? No me pasa. ¿Y por qué a usted le sucede eso? Ah, porque yo soy un hijo de Dios. Ah, porque yo me atrevo a clamar a Dios. Y la otra vez me hizo una observación un vecino que siempre le pasan cosas. Me dijo, ah, no, pastor, es que usted las oraciones que hace, no, hombre, pues si yo nada más oro. Yo nomás oro. Nada más oro. Lo que pasa es que a ti te hace falta. Y me ha dicho, algún día voy a ir a la iglesia. Que bueno, allá te espero. Y no, sí, pero no voy a ir porque... y siempre hay algo que le impide ir, pero te vuelvo a repetir, nosotros nos hemos atrevido a dar el paso de fe, nos hemos atrevido a vivir en esa dimensión de Dios, con, sin y a pesar de todas las situaciones difíciles que hay en nuestro alrededor, pero nosotros tenemos una solución para cada problema. Y no tenemos 20 problemas para una solución, como lo hacen muchos. Es que esto, o sea, pretextos y argumentos negativos, porque si platicas con la gente, dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Sí. Checa la gente cómo piensa, cómo yo los he invitado a que tengan un cambio de mentalidad, pero ese cambio de mentalidad que sea radical, como dicen los chavos, que se vea, ¿no? En un tiro se ve todo. Pues órale, empieza a despojarte de todas esas malas situaciones, o no, empieza a despojarte del derrotismo. Despójate de ti mismo y llénate de Dios. Y no retomes tu vida. En algunas ocasiones cuando vas y recibes a Cristo, o Cristo te recibe a ti, dice, está bien, voy a retomar mi vida. Error. Las cosas viejas pasaron. Retomes tu vida. Todas son hechas mejor nuevas. Empieza de ahí y empieza a disfrutar los beneficios que te da la salvación. Y acuérdate del barco, ¿no? El boleto está todo pagado, ¿eh? No tienes que andar haciendo otras cosas. Está todo pagado porque mi Señor Jesucristo, hay muchos que no entienden que el sacrificio de mi Señor Jesucristo en la cruz del Calvario fue el boleto para que disfrutes todo lo que hay en esta tierra y que pues no te quedes ahí esperando a que otro te diga, hermano, ¿qué necesitas? ¿No? El Evangelio de la Paz nos proporciona la preparación y el cimiento que necesitamos para enfrentar las batallas espirituales de la vida. 2 palabras, preparación y el cimiento.
qué tanto te estás preparando, qué tanto te empapas, porque si no lees, si no sabes a qué tienes derecho y de qué tienes obligación, cómo vas a poder enfrentar algo. Y los cimientos, o sea, en base a quién vas a edificar. Sabemos, ya lo acabamos de ver, que es en Cristo, ¿no? Entonces, si no sabemos, si no tenemos ese conocimiento de una realidad, entonces, ¿cómo vamos a tener ese crecimiento? Y y en qué vamos a cimentar, y para qué lo queremos. O sea, siempre decimos, ¿para qué queremos, por ejemplo, en este caso, el calzado? Siempre veo que van dos cosas de la mano, ir y predicar, y por ejemplo lo que ya vimos, estar empoderados. Amén. Porque esas señales tienen que ser. Vemos primero en Marcos 1:14 lo que hacía Jesús. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios. En Lucas 9:1, habiendo reunido a sus discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros somos discípulos, ya nos dio autoridad y nos dio poder. Amén. Entonces vemos que parte de este evangelio y del calzado es la autoridad y el poder. O sea, el calzado sí es para permanecer firme, pero no es para que esté en mi casa. Vemos que ellos dos cosas hacían: salían, predicaban, y la demostración de la autoridad y el poder. Amén. Entonces los estamos invitando a que, si ustedes, no solamente sea una palabra que ya esté en tu mente y en tu corazón, que salgas y lo digas y que haya esa demostración, actúes, o sea, porque va a haber personas que sí van a creer a la parte y te van a decir, oye, ¿cómo le hago? ¿No? Desde la solución que nos dio el pastor Juan, ten un horario para cada uno de tus problemas, porque no solamente la sanidad es física, hay áreas en nuestra vida que tienen que ser sanadas. No solamente la parte física, la parte emocional es muy importante, la parte económica, la parte de las finanzas, porque muchas personas sí te dicen, bueno, ¿y cómo le hago? Y vas al meollo del asunto y dices, es que te paras a las 10 de la mañana. O sea, ¿y qué tanto te preparaste para la vida? O sea, ¿por qué tú eres diferente para que se pueda elegir entre ti y otro? O sea, ¿qué tanto te estás preparando? Entonces, parte de eso, de nuestro trabajo es salir y predicar, pero demostrar el poder de Dios, decir a la persona, ¿sabes qué? Sí puedes, o sea, ¿cuáles son tus dones? ¿Cuáles son tus talentos? Échalos a andar y vas a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. O sea, mientras quieras quedarte en ese estado preso, no va a haber un cambio. Entonces, para eso es tu calzado, para que puedas enfrentar, para que tengas ese cimiento, para que puedas salir, para que tengas esa autoridad y ese poder para decirle, dice que es sobre los demonios. Sabemos que hay cosas que oprimen a la gente en su cabeza. La acusación es algo muy, muy marcado en las personas, porque desde pequeño les decían, eres un tonto, tú no puedes, cosas que los marcaron los padres. Entonces uno llega con esa autoridad y poder y le decimos, vas para afuera, ese pensamiento no puede estar en ti porque Dios te ama. Hablas acerca de los enemigos, ¿verdad? Isaías 26, 11 y 12 dice, Jehová tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras, todas. No hay una obra inconclusa en Dios. Si las cosas están inconclusas, no es de parte de Dios, muchas veces de parte de nosotros. Porque Efesios 2:10 dice, ¿verdad? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ya preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Pero dice aquí, Jehová tu mano está alzada, pero ellos no ven. Mucha gente no puede ver que la mano de Dios está alzada, ¿verdad? Dice, verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. ¿Quiénes son nuestros enemigos? El fracaso. Nuestros enemigos son la pobreza, la enfermedad. Son nuestros enemigos. Dios no lo creó para que se enseñorearan de nosotros. Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Amén. ¿Para qué? Para que tú pudieras disfrutar de esa paz que Dios tiene. Y dice, porque tú hiciste en nosotros todas nuestras obras. Todas. Amén.
Es cierto, cuando entendamos, queridos hermanos, queridos escuchas, todos los conceptos que se manejan en la Biblia, los conceptos que nos da ahí, y yo les decía el día de ayer, ¿quieres palabra profética? Ve a la Biblia y ve como dice Isaías 61, levántate y resplandece porque ha llegado tu luz. 60, 61, el 61 dice el Espíritu de Jehová está sobre mí, y te da esa autoridad, pero cuando entiendas los textos y leas entre líneas, porque la vez pasada decíamos, lee entre líneas, discierne la palabra de Dios, no solamente seas cuadrado, que, es que dice así, pero vive la palabra. Cuando dice levántate y resplandece, es porque pues a lo mejor estás dormido, ¿no? Porque también dice levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Entonces, cuando no queremos, porque es querer, no es que no podamos, es querer. Cuando tú quieras de verdad levantarte y salir de esa situación, pues lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque si Dios contigo, ¿quién contra ti, verdad? Y declararlo, pero otra vez volvemos a lo mismo. ¿Cuántas veces has hecho uso de todo ese poder y esa autoridad que el Señor ha puesto en tus manos? ¿O solamente estás viendo lo que hacen otros y estás cuidando lo que hacen otros, en lugar de que veas lo que puedes hacer tú, en lugar de que tengas esa mentalidad triunfadora, esa mentalidad de victoria? Porque dice la palabra de Dios que Dios nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria, y que Él ya venció, dice, yo he vencido al mundo. ¿Qué es lo que te toca hacer a ti? Pues tomar, porque dice, nada te ha costado, lo recibes por gracia, y por lo tanto, tómalo. Hay algunos que dicen, no, es que no soy digno, a ver, espérate. Es que desafortunadamente nos enseñaron un evangelio religioso, ¿verdad? Seguimos trayendo la religión desde hace muchos. Es que el evangelio es sufrido. No, perdóname, o sea, yo les diría, pare de sufrir. Cristo Jesús sufrió, pagó en la cruz del Calvario y nos hizo libres. Vamos a ir cerrando, Juanita. Amén. Yo voy a cerrar con Colosenses capítulo 1, versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Quieres ser ministro? ¿Cómo tienes que permanecer? Fundado y firme. Es como un guante. Un guante sin tu brazo no va a tener firmeza. Estando en ti, va a tener una forma y una firmeza. Entonces, por eso nos dice fundados y firmes. Entonces, aquí nos está hablando de la funda, es toda la armadura, y permanecer firme. O sea, no me imagino un soldado puesto, y vimos apenas una investidura, y que esté en esta posición. O sea, fundados y firmes. O sea, ya estaría atrás la cobertura y firme, convencido de lo que vas a hacer. Dios nos dice que permanezcamos en el evangelio, vestidos y firmes. Amén. Pues cerraremos otra vez insistiendo en el Salmo 91. ¿Dónde habitas? ¿Verdad? ¿En dónde habitas? ¿En dónde estás protegido? ¿En quién crees? ¿En quién estás poniendo toda tu confianza? Lee el Salmo 91, te lo dejamos de tarea, de verdad. Y llega a la conclusión de cómo es que Dios nos tiene protegidos, nos tiene en una... no burbuja, en una armadura tremenda, y vas a ver que no es lo que dice la gente, sino lo que dice Dios. Yo termino con Isaías 57:2, dice, entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Amén. Entra en la paz de Dios, descansa en tu lecho. ¿Por qué? Porque si andas delante de Dios, Dios va delante de ti como poderoso gigante. Amén. Y dice la Escritura, por tanto, todos los que te persiguen tropezarán y caerán, y van a tener perpetua confusión como nunca la han tenido. Amén. Pues para nosotros es una bendición compartirle, recuerde, pues compartir con la gente que está cerca de usted, dele me gusta, ¿verdad? Esto nos va a ayudar bastante. Compártalo, y en verdad que Dios va a hacer cosas maravillosas. Pues un saludo de parte de nuestro amigo pastor
Bonifacio Arzola, presidente de la Alianza Ministerial Internacional, y pues nos despedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bendiciéndole, y que esta semana sea la mejor de las semanas, que este día sea el mejor de los días, y que Dios haga su obra completa en usted, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios le bendiga. Le bendice. Hasta luego.